Ok, creo que ahí ya está grabando. Entonces, pues a los que acaban de ingresar, buenas noches, tengan todos. Vamos a iniciar con la clase número 3 de apologética. Y pues ahora sí, te cedo la palabra, Andrés, y pues muchas gracias a todos. ¿Ok? ¿Se logra ver la presentación? Sí, sí, así Sí, ya es. se ve. Ok, gracias. Bueno, buenas noches nuevamente a todos, que es un privilegio definitivamente que podamos nuevamente conectarnos y poder seguir aprendiendo acerca del tema de apologética. Quiero que me acompañen a orar. De una vez vamos a orar para que demos inicio. Buenas noches, Padre Dios Todopoderoso. Venimos delante de usted, Señor, en oración, agradecidos por la oportunidad que nos da, Señor, de poder ser tus hijos, de poder seguir aprendiendo, de poder tenerlo a usted, Señor, como nuestro guía, como nuestra base, como nuestro fundamento. Papá, quiero pedirle de corazón que nos ayudes, que sea usted, Señor, iluminando nuestra mente, nuestro corazón siempre, que no sean, Señor, nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor, sino que sea usted a través de su palabra siempre guiándonos. Que papá, ayúdanos, Señor, en este momento, en esta noche. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender, para que podamos, Señor, entenderte, para que podamos, Señor, conocerte mejor y de esa manera podamos ser, Señor, más efectivos en tu reino. Gracias, papá. Pongo en sus manos la tecnología, todo, Señor, lo que usamos en estos momentos, para que sea usted, Señor, al control de todo. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de usted en oración. Amén. Déjenme. Ok. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que sabemos que es de mucho hablar. ¿Por qué tanto mal y sufrimiento? Una de las preguntas más comunes es ¿por qué tanto mal y por qué tanto sufrimiento en el mundo? Vemos que suceden tantas cosas malas a diario, vemos robos, vemos asesinatos, vemos violaciones, vemos guerra. Eso es de todos los días. Si uno quiere darse cuenta de cómo está el mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor, basta simple y sencillamente con ir a las noticias. Eso es suficiente para darnos cuenta qué está sucediendo. Y no es una pregunta que solo se la hace el no cristiano, sino todas las personas en este mundo, aún nosotros. Y más adelante lo vamos a ver, que es algo que esta pregunta es más hecha por nosotros que los no cristianos. La diferencia es que el cristiano confía en Dios y tiene esperanza en Él, pero el no creyente solo le queda cuestionar de manera crítica y no razonada. Y por eso es que hay mucho cuestionamiento acerca del tema. Ahora bien, a todos nos han pasado cosas malas. Todos sufrimos. No se trata si yo hago las cosas bien o las hago mal delante de Dios. No, a personas muy buenas le pasan cosas malas. Y en el caso del creyente podemos observar historias de ejemplos que Dios ha usado y nos ilustra que a las personas buenas le pasan cosas malas y sufren. No hay un ejemplo mejor que el de Jesús, por ejemplo, sin pecado alguno, pero desde que vino al mundo sufrió. Desde que él nace ya empezó a sufrir persecución y vive en un mundo totalmente lleno de maldad, de pecado, y sabemos cómo termina su historia. Entonces el sufrimiento es parte, se volvió parte de la vida del ser humano. Entonces no se trata de si somos buenos, somos malos, somos creyentes o no. Y el primer acto que vemos en la Biblia, así como que nos deja pensando, es el caso de Caín y Abel, ¿no? Es un caso triste, doloroso,
pero que nos ilustra la realidad en la que el mundo vive el día de hoy. Creo que el Génesis, los primeros capítulos, nos ilustran de una manera muy clara lo que hoy estamos viviendo. No ha cambiado la historia y Dios sigue tratando, buscando la forma de que la historia cambie en cierto sentido para que podamos nosotros un día estar con él, ¿verdad? Y como le mencioné la vez pasada, me gustaría que hagamos algo ahorita. Quiero que leamos el capítulo 1 de Génesis. A ver si alguien ahí me puede ayudar, si tiene la versión NBI, que podamos leer el capítulo todos juntos usando NBI, capítulo 1. Déjenme a ver si alguien ahí nos puede ayudar y nosotros le seguimos con la lectura. Génesis capítulo 1, ¿saben? Te ayudo, Andrés. Ok, excelente. Es muy importante su Biblia y es muy importante que subrayen todo lo que tenga que ver con bueno y muy bueno. Es muy importante eso, solo en el capítulo 1 de Génesis. Y quiero hacerlo de esta manera porque quiero que les quede en la mente. Eso es muy importante. A veces hacemos cosas que no son prácticas y simple y sencillamente se hablan, pero no las llevamos a la mente. Y quiero que hagamos eso ahorita. Entonces, puedes empezar. Podemos dar inicio y todos sigamos la lectura de Génesis capítulo 1. Amén. Dice, en el principio Dios creó los cielos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, versículo 9, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Versículo 11. Luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo, que separe el día de la noche, que sirva como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Versículo 18. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana.
Ese fue el cuarto día. Versículo 20. Y dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra, seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ok, excelente. Amén. Es muy importante que ese capítulo 1 de Génesis es un capítulo maravilloso que pocas veces nosotros podemos verlo de esa manera, probablemente, pero estamos viendo el origen de todo. Entonces, el punto es el origen del mal. 5 veces habla de que todo fue bueno y una muy bueno. La manera en que termina Dios diciéndole o diciéndonos a través de su escritura que todo fue muy bueno. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió entonces? Y nosotros no partimos de una filosofía personal o vaga, tenemos una base. Aún los filósofos, quieran o no, tienen sus bases o sus propios pensamientos, porque la mayoría están basados en ideas, en pensamientos, en filosofía de alguien. Nosotros estamos basados en la escritura. Nosotros estamos basados en nuestro creador, en Dios. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. O sea, todo lo que vimos en Génesis ahorita de que era bueno, bueno, bueno y muy bueno, es algo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente. Siempre tenemos que tenerlo ahí, atesorado y sobre todo marcado para cuando tengamos que hablar de este tema, que no es un tema tan sencillo como parece, porque es un tema del cual se habla mucho en el mundo del ateísmo, ¿verdad? O el racionalismo, todos aquellos que tienen pensamientos contrarios acerca de Dios. Entonces, ¿de dónde nace? ¿De dónde? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió entonces con esto del mal, del sufrimiento? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Entonces, eso es muy importante. Nace de eso,
de la libertad de elección que Dios nos dio. De ahí nace el mal. Nace la libertad de elección que Dios nos dio. Dios, en su amor infinito, entre una de las bendiciones que Dios le dio al hombre es libertad. Libertad. Eso, aunque muchos no lo crean, es una gran bendición. Él dejó claras instrucciones al hombre en el Edén, pero la decisión fue tomada por el hombre. Dios espera de nosotros un amor, una obediencia genuina, no una obediencia obligada, torciéndonos la mano. Eso no es amor. El amor de Dios se muestra en la libertad que Él nos dio. Esa libertad que no es mala y de la cual solo se espera obediencia. Solo eso espera Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en mente. Dios creó al hombre para vivir en armonía con Él y disfrutar de una relación genuina con Él. Pero sabemos que el hombre desobedeció y empezó una nueva etapa. Esa libertad es una bendición, pero a la vez una maldición para muchos. Todos sabemos eso. Para muchos es una bendición que Dios nos haya dado, esa libertad, pero para otros se vuelve una maldición porque toman las cosas de otra manera. Y ya veremos qué es el mal un poco más adelante. Y vamos a ver 3 objeciones de los ateos, algo que nos vamos a encontrar siempre. 3 objeciones que ellos tienen. Pero ahorita que las veamos, necesito que podamos entender un poco este tema y no le tengan miedo a ese tema. Solo revisen y observen. Les digo esto porque además de la Biblia, lógicamente son pensamientos, son ideas, es filosofía y tenemos que pensar un poco. Pero cuando lo entendemos, se nos hace más fácil poder entender a las personas y poder dar razón de nuestra fe a las personas. Para mí, la apologética es una rama sumamente importante porque todo el tiempo estamos haciendo apologética. Y si nosotros, es nada más mi manera de pensarlo, para mí si dominamos esto, va a ser más fácil para nosotros todo lo que tenga que ver con Dios. Porque esta es la parte un poco más complicada. A las preguntas muchas veces uno les huye. Uno no quiere muchas veces que nos hagan preguntas complicadas. Pero cuando nosotros logramos entender esto, para nosotros es más fácil poder entender lo demás. Hay un libro que se llama Tácticas, que es este libro. Yo se lo recomiendo, es muy bueno, deberíamos de tenerlo en librería. Y no estoy diciendo porque estamos estudiando apologética, es que nosotros hacemos apologética siempre. No se trata de que porque estamos ahora estudiando, no se trata de eso. Porque estoy llevando un curso, no se trata de eso, se trata de que la apologética es parte de nuestra vida. Hacemos apologética todo el tiempo, querramos o no, nosotros estamos haciendo apologética. Hay un libro muy bueno, que lo tengo por aquí, que voy a ver cómo lo rifamos y cómo lo hacemos llegar a quien se lo gane. Pero este libro es muy bueno, de Douglas Jacoby, de nuestro hermano, que es maestro en Estados Unidos, se llama Cuando Dios Calla. Es un libro muy bueno, es sencillo y profundo. Me gusta porque por lo general vamos a encontrar a veces libros que son bastante complejos, ¿verdad? Hay muchas palabras y para eso pues a veces uno tiene que tener cierto conocimiento en algunas áreas como la filosofía o un poquito más de profundidad en la teología, pero para poder entender ciertas palabras, ciertas ideas. Pero este libro está muy bueno. Ya lo leí y está buenísimo y me gustaría poder obsequiárselo a alguno de ustedes. Vamos a ver cómo lo rifamos entre el grupo que está llevando el curso para que lo puedan tener. Es un libro muy bueno y vamos a hablar un poco de lo que también Douglas menciona en este libro,
también Norman Geisler, su hijo también David Geisler, que también son apologistas y son muy buenos. Pero vamos a ver esas tres objeciones que son muy importantes y pónganle atención a lo que vamos a estar hablando. Y la primera objeción es la siguiente. Dice, esta es la primera objeción de los ateos. Ahora, con estas objeciones nos vamos a encontrar nosotros siempre, en libros, en pensamiento o en ideas. Si el cristianismo es bueno, hay un Dios bueno y omnipotente. Tal Dios se aseguraría de que no sufriéramos de esta objeción, pero sufrimos. Por lo tanto, no existe un Dios bueno y todopoderoso. Así que el cristianismo es falso. Esa es una objeción. Vean qué interesante. Ahora, históricamente hablando, son los hombres y las mujeres de fe los que han tenido que reflexionar sobre el problema del mal, más que los no creyentes. Luchamos con esto porque vemos que hay un verdadero mal, pero también hay un verdadero bien. Pedimos a Dios que nos ayude. Y no vemos nosotros resultados. Y esto nos puede llevar, como dice Douglas también, a un desacuerdo intelectual. Y esto es muy cierto. ¿Por qué un desacuerdo intelectual? Porque nosotros queremos tener respuesta a todo. Pero también recordemos Deuteronomio 29, que las cosas reveladas, ¿verdad? Son para nosotros. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos de entender. Ok, las cosas que las cosas que Dios ha revelado son para nosotros, pero aquellas que están ocultas, ¿verdad? Aquellas le pertenecen a Él. Pero este es uno de los debates, ¿no? Del mal, el mal. Si el cristianismo es bueno, hay un Dios bueno y omnipotente. Tal Dios se aseguraría de que no sufriéramos. Y eso puede haber y puede llevarnos a un desacuerdo intelectual y llegar a pensar, no hay tal Dios bueno. En cambio, los ateos y los gnósticos no tienen razón para orar, no tienen a quién pedirle. Más bien se quejan entonces y hablan de que hay un mal, que hay bien y que no hay un Dios. Entonces, pero cuando nosotros leemos ahí, si el cristianismo es bueno, hay un Dios bueno y omnipotente. Bueno, Dios es bueno. Es parte de su naturaleza y a la vez omnipotente. De eso no hay duda. Vea, de eso no hay duda. Tal Dios se aseguraría, dice, de que no sufriéramos. Ahora, si asumimos el punto número 2, es verdad. Sus conclusiones son coherentes. No obstante, sus deducciones del 4 y el 5 son falsas. La principal debilidad en esta línea de razonamiento número 2 es porque se duda o que ellos estén en la posición de aseverar que el número 2 es correcto, ya que quizás Dios tenga una buena razón para permitir cierto grado de sufrimiento. Nadie puede saber si el deseo de Dios es eliminar el dolor y sufrimiento en esta vida. ¿Quién lo sabe? ¿Cómo saben ellos que esa sería la mejor forma? ¿Cómo podrían saberlo? No hay forma de que ellos lo sepan. Ahora, no es un poco, dice Douglas ahí en su libro, no es un poco suspicaz el pensar que podemos tratar de discernir la agenda de Dios y que ésta se ajuste a nuestra propia agenda. Eso es interesante. ¿Cómo sabemos que Dios en primer lugar desea que nosotros no suframos? No podemos, ni el ateísmo puede argumentar eso. El ateísmo no puede decir, no, es que él no debería de permitir eso, pero ¿por qué no? Es la pregunta. ¿Qué tal si el sufrimiento realmente nos acerca más a él y no nos aleja de él? Y esa es la primera objeción con la que nosotros nos vamos a encontrar. Tal Dios, dice, se aseguraría
que no sufriéramos. ¿Cómo sabrían ellos eso? ¿Cómo podrían ellos explicar eso? Pero sufrimos. Ok. Eso es una gran realidad. Eso es una gran realidad. Sufrimos. La segunda objeción. Si el cristianismo es verdad, Dios es bueno y también el creador de todo. Él es el creador del bien. Él es también el creador del mal. Si él creó el mal, no puede ser bueno. Por lo tanto, el Dios cristiano no existe. El cristianismo es falso. Ahí tenemos la segunda objeción de los ateos. Ahora, ¿qué podemos decir con si el cristianismo es verdad? Dios es bueno y también el creador de todo. Ok. Vamos a ver esa entonces segunda objeción. El creador del bien. Oigan bien, leímos en Génesis que Dios creó todo bueno. Eso quedó muy claro. Y todavía al final dice muy bueno. Entonces, y esto lo dice Douglas Jacoby en su libro. Pero la realidad es que Dios no creó el bien. En su lugar, Dios es bueno. Dios no hubiera creado, si Dios, perdón, hubiera creado el bien, eso sugiere que hubo un momento en el que el bien no existía. Pero la realidad es que Él es el bueno y siempre ha existido. Esa es la realidad. La realidad es que Él es bueno y siempre ha existido. El bien, entonces, en un sentido, es una extensión de quién es Dios. Oigan bien, el bien es entonces, en un sentido, una extensión de quién es Dios. Es su esencia y existe en él. El bien nunca fue creado. El bien ha existido en Dios, el bien ha existido en él desde siempre. El bien no es una creación. Por eso el bien, tenemos que entenderlo, no fue creado. Existe desde la eternidad. Existe con Dios y está con Dios. Es parte de su naturaleza. Ahora, Él es el creador del bien. No. Bien, qué interesante esto. El mal es la ausencia de algo. Y Douglas lo dice en el libro, muy interesante. Aunque suene, dice él, muy extraño, el mal no es real en sí mismo, en sentido que el bien es real. El bien sí es real, pero el mal no es real. ¿En qué sentido? Ok. Por ejemplo, el calor. El calor son partículas en movimiento. El frío no son partículas en movimiento. Son partículas que no están en movimiento. Entonces, simplemente es la ausencia de calor. Entonces, en la realidad, el frío no tiene vida en sí mismo, como lo tiene el calor. El frío es la ausencia, entonces, de algo. Así que el calor es real, pero de alguna manera el frío no lo es. Cuando experimentamos el frío, lo que en realidad estamos experimentando es ausencia de calor, es ausencia de partículas en movimiento. Es cuando le damos, entonces, es como cuando nosotros le damos la espalda a Dios. En su esencia, el mal es la ausencia de la presencia de Dios. Es cuando le damos la espalda a nosotros a Dios. Eso es el mal. Eso es el mal. Él es también, dice, el creador del mal. No, Dios no ha creado el mal. El mal es la ausencia de la presencia de Dios en la vida del hombre.
es cuando se le da la espalda a Dios. Entonces el mal toma posesión. Pero Dios no creó el bien. El bien existe. Es una extensión de Dios y existe en él desde la eternidad. Y el mal es la ausencia de Dios. Es cuando le damos la espalda a Dios. Y Norman Geisler lo dice de esta manera, que San Agustín lo dijo, y esto es muy interesante. Dice, Agustín halló una respuesta satisfactoria que permaneció. El mal es la carencia, la privación o la corrupción real de una cosa buena. Oigan bien, es decir, que el mal no tiene existencia en sí mismo. El mal solo existe en una cosa o sustancia, y todas las cosas que Dios hizo son buenas. Lo leímos. Es claro que Dios hizo todo bueno y muy bueno. Me encanta la manera en que San Agustín lo desarrolla. ¿Por qué? Porque es en realidad la privación. No solo es la carencia. Vean, el mal dice es la carencia, la privación. No, en lo personal me gusta porque sí es la privación. ¿Ok? Y cuando yo me privo de Dios, cuando yo me privo de Él, cuando yo le doy la espalda a Él, entonces hay una carencia. Entonces lo que las personas hacemos es privarnos de Dios, de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros a través de su dirección, a través de su consejo. Y esto lo lleva a la corrupción. Esto no lleva a nada bueno. Entonces, concluimos con esta segunda objeción de los ateos. El bien es en un sentido, el bien es en un sentido una extensión de quién es Dios. Es su esencia. El bien ha existido siempre, ¿ok? En él. Y existe porque él existe. Por eso el bien no fue creado, el bien no fue creado, existe desde la eternidad. No podemos decir que Dios creó el bien, que Dios creó el mal, no. Entonces el mal es la ausencia de Dios. Es cuando le damos la espalda a él. Eso tiene que ver con la segunda objeción. Vamos a la tercera objeción. Vamos a ir ahí a la tercera objeción que dice lo siguiente. Si el cristianismo es cierto, entonces Dios está en control. El mundo parece estar fuera de control. La vida es injusta y dolorosa. Por lo tanto, Dios no está en control. Por lo tanto, Dios no existe. Y el cristianismo es falso. Ok. Me gusta la manera en que Douglas lo desarrolló. Entre los varios libros que he leído en cuanto al tema, me encanta la manera sencilla y objetiva que él lo describió. Y es lo siguiente. Si por control entendemos autoridad, oigan bien, si por control entendemos autoridad, porque dice, si el cristianismo es cierto, entonces Dios está en control. Entonces, si por control entendemos autoridad, dice Douglas Jacobi, sí. ¿Ok? Sí, sí. Todo pasa por la vigía de Dios. Todo está expuesto a la vista de Dios. Él permite que las cosas sucedan. Eso es muy diferente. Dios permite que las cosas sucedan. ¿Ok? Entonces, si por control entendemos manejo de circunstancias, eso es muy importante, el B. Pero si por control entendemos manejo de las circunstancias, entonces no. Si por control entendemos autoridad, sí, porque Dios está él tiene autoridad sobre todo. ¿Ok?
Nada pasa sin que Él lo sepa, ni nada sucede sin que Él lo sepa. Ahora, pero si por control entendemos manejo de cada circunstancia en la vida, entonces decimos no, no es así. Es decir, que causa las cosas que sucedan con la intención de maquinar resultados, entonces Dios no está en control. Dios no está al control de cada circunstancia que nosotros vivimos. Así que podríamos o no afirmar el número uno, dependiendo de la definición que ellos le den a esta palabra. ¿Qué quieren decir ellos con control? Si quieren decir autoridad o manejo de circunstancias. Por ejemplo, lo voy a ilustrar de esta manera. En una ocasión aquí pasó un accidente muy trágico. Unos compañeros de trabajo invitaron a un familiar que yo tenía acá en Malpaisillo. Le insistieron que salieran a tomar. Él dijo no, pero le siguieron insistiendo. Le insistieron tanto de que él vino y fue donde el papá, y el papá le dijo que si le prestaba su moto. Entonces, el papá le dijo, no, no te la voy a prestar porque vas a salir después con tus amigos, vas a tomar y puedes tener un accidente. Ok. Los papás se van a acostar tipo 10 de la noche. Él espera que sus papás se duerman y él logra sacar la moto. 100 metros de la casa, él enciende para que su papá no escuche el ruido de la moto. Se va con los amigos. Toma con los amigos. Salen como a la 1 de la mañana. Toman un bulevar que hay acá en la entrada a Malpaisillo. Y el joven fue a dar contra un poste de luz. Pegó la cabeza. Murió instantáneamente. Yo he escuchado una frase muy común aquí. Y dicen, hasta ahí se la prestó Dios. Y entonces la pregunta es, a ver, cuéntame, ¿cómo que hasta ahí se la prestó Dios? O sea, ¿tú crees que Dios maquinó? ¿Tú crees que Dios le puso en el corazón a este joven que después de que su papá le dijo no, él sacó la moto sin autoridad, se fue, se tomó, todos sabemos de que no se debe manejar si se está ebrio, pegó contra el poste y uno va a decir, hasta ahí Dios se la prestó? No, hasta ahí se la prestó él. Entonces, Dios no maneja como marioneta a los seres humanos. Él no está al control de las circunstancias. Ahora, él puede intervenir y lo ha hecho. De eso no queda duda. Él interviene y eso lo vimos en algún momento. Dios, vean, dicen, y eso es el punto de los racionalistas y que todo tiene que ser entendido y que las leyes no se pueden violar. Pero les voy a decir algo. Por ejemplo, la ley de la física dice que todo lo que sube tiene que caer, ¿verdad? Así es. Pero si yo dejo caer esta regla y la agarro en el aire, ¿qué es lo que hago yo? Yo intervengo. Yo lo que hice fue intervenir. Yo no violé la ley de la física de que todo lo que sube tiene que caer. Yo no la violé. Lo que hice fue intervenir. Y Dios interviene en los momentos que Él quiere, porque Él es Dios. Pero no está al manejo de cada circunstancia y de cada situación que el ser humano está viviendo hoy día. Y eso es un error pensar así. Entonces, si por control entendemos autoridad, sí. Pero si por control entendemos manejo de las circunstancias, no. No. ¿Por qué? Lo dije al inicio. Entre una de las bendiciones que Dios a nosotros nos ha regalado, se llama libertad. Libertad. Ahora, nosotros decidimos cómo hacemos uso de esa libertad. Así como Adán y Eva hicieron uso de su libertad allá en el Edén, así estamos nosotros hoy día haciendo uso de ella dependiendo de cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, Dios
no está en control. Hasta cierto punto podríamos aceptar el número 3, estableciendo que tenemos un entendimiento correcto bíblico de lo que es control. Entonces, hasta cierto punto vamos a estar de acuerdo, ¿ok? En el punto número 3, que dice, por lo tanto, Dios no está en control. Bueno, eso va a depender del concepto de control que ellos no quieran dar a nosotros. Entonces, por lo tanto, terminan diciendo ellos, Dios no existe y el cristianismo es falso, lo cual nosotros sabemos que eso es un error. Entonces, vean qué interesante. Esto que dice Douglas Jacoby en su libro. Cierto, las personas que le echan la culpa a Dios serán hipócritas, a menos que estén tratando fuertemente de hacer algo concreto para vencer y redimir el mal de este mundo, más que opinar y criticar. Este comentario definitivamente es muy importante. ¿Qué hacen las personas que siempre cuestionan a Dios para que las cosas mejoren en este mundo? Esa sería la pregunta. La pregunta más bien sería, ¿qué estás haciendo tú para que el mundo sea mejor? ¿O estás simple y sencillamente detrás de un escritorio, o estás detrás de una cámara, o estás detrás de un podio explicando que Dios no existe porque hay cosas malas que suceden, hay cosas que no entendemos en el mundo? Es más fácil estar haciendo eso que realmente estar haciendo algo bueno para que estén sucediendo cosas buenas, y eso se le llama hipocresía. ¿Qué hacen para que exista menos dolor, menos mal, menos sufrimiento? Esa sería la pregunta. ¿Qué estás haciendo tú? Sí, es muy cierto que critican, opinan, pero no llegan a entender cuál es la realidad de todo lo que está sucediendo. El mismo ser humano, en su orgullo, se ha perdido y hace más mal que bien, aún dentro de los cristianos. Es triste. Hay una frase de Billy Graham que yo la menciono cada vez que puedo. Lo mejor de la vida está lleno de tristeza. ¿Por qué hay tanto conflicto a veces entre nosotros mismos? Si tú y yo sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero porque hay hermanos que están en conflicto dentro de nuestras congregaciones. Es más nuestro y tenemos que trabajar en nosotros más que cuestionar, más que decir, esto Dios lo hizo, esto Dios lo permitió, esto Dios lo ha hecho, o por qué está permitiendo esto. No, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque Él hizo todo bueno. Él hizo todo bueno. Y no solo todo bueno, no, lo hizo muy bueno. El sufrimiento, perdón, el sufrimiento. Y vamos a entrar ahí al sufrimiento. Con ese comentario de Michael Green que para mí es como atesorarlo, cuidarlo y tenerlo ahí, porque esto nos puede ayudar mucho en nuestra manera de pensar y ver la vida. Dice, nos hacen preguntas como esta: ¿cómo puede un Dios bueno, si es tan poderoso como decís los cristianos, permitir todo el sufrimiento que hay en el mundo? No existe una respuesta clara y concisa para esta objeción. Eso me fascina. Eso me fascina. Nosotros estábamos tratando, buscando la forma de llegar a una explicación. Y dice, ni en la teología cristiana, ni en ninguna otra cosmovisión, y eso es muy importante para nosotros, no existe una respuesta clara, dice, y concisa para esta objeción. Ni en la teología cristiana, ni en ninguna otra cosmovisión. Ahora, el sufrimiento es uno de los misterios
misterios últimos de la vida, tanto para los cristianos como para el resto del mundo. Es cierto. Y como lo mencioné hace un momento, esta pregunta no la hacen más los no creyentes, no las hacemos más nosotros, porque nosotros queremos que las personas confíen en Dios, tengan esperanza en Dios y no les sucedan cosas malas para que confíen más en Él, pero no es así. Entonces, el sufrimiento es uno de los misterios más grandes que nosotros vamos a poder experimentar. Eso va a ser así. Pero dice también lo siguiente. El sufrimiento es uno de los misterios últimos de la vida para los cristianos como para el resto del mundo. Ahora, pero los cristianos no debemos cortarnos cuando nos hagan esta pregunta. ¿Ves? Porque tenemos una respuesta mejor que la que pueda dar cualquier otra cosmovisión. Eso a nosotros nos debe dar mucha tranquilidad, mucha seguridad, que nosotros tenemos mejores argumentos que los argumentos o las falacias que tienen otros filósofos o ciertos ateos que hablan que Dios no existe, ¿verdad? Porque el sufrimiento existe o porque Él ha permitido el sufrimiento. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que nosotros seguimos? Un Dios que le encanta ver a sus hijos sufrir. Y no es así. Entonces, nuestra respuesta es mejor que cualquier otra cosmovisión. Por un lado, sostenemos, dice que Dios es amor, poderoso y desea nuestra felicidad y plenitud. Eso es una gran realidad. Pero nuestra buena voluntad se ve afectada por varios factores. Esto es fascinante. La rebelión humana. Vean, lean Génesis nuevamente. No sé qué libro estás leyendo ahorita, pero léete los primeros capítulos de Génesis hasta el 6. Yo creo que Jesús no pudo haber ilustrado de una manera más maravillosa, más linda, que decir que estamos viviendo los días de Noé. No ha cambiado. No ha cambiado. El ser humano se ha revelado de una manera con Dios que es impresionante. Estaba leyendo hace unos días acerca de Génesis, capítulo 6, cuando dice que los hijos de los hombres vieron, los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres y se llegaron a ella y nacieron los famosos gigantes. Han habido dos teorías, dos pensamientos. Uno es que cuando dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, tienen que ver con los que seguían a Set. Entonces, la Biblia lo dice que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, eran aquellos que seguían a Set, que realmente estaban sí viviendo conforme a la voluntad de Dios, y los hijos de los hombres eran aquellos que no estaban siguiendo a Dios. Pero resulta que un escritor y un teólogo maestro, se llama Lazor, dice, hay un problema con esto, y es que cuando dice que los hijos de Dios, la palabra en el hebreo es los ángeles. La palabra literal es ángeles. Ahora, él dijo algo que a mí me dejó pensativo, y no estoy diciendo, tú tienes que leer y pensar qué es, si es literal, si no lo es. No quiero hablar de ese tema ahorita. Lo único que quiero es ilustrar. Entonces yo me quedaba pensando, y él decía, lo que pasa que el ser humano no son los únicos que se han rebelado contra Dios, sino que hasta los ángeles. Y yo me quedaba pensando, wow, ¿hasta dónde se ha llegado la maldad? La maldad no ha sido solo aquí, sino que él dice, hay un grupo de ángeles que desobedecieron a Dios y vieron a las hijas de los hombres y se acostaron con ellas.
Entonces a mí me ponía a pensar en la rebelión humana es enorme. Y por eso sufrimos. Hay una maldad enorme. O sea, la gente no está buscando el bien, está buscando más el mal que el bien. Y él sí continúa diciendo aquí, Michael Green dice que implica el sufrimiento. La rebelión humana que implica el sufrimiento. Wow. O sea, el ser humano constantemente está en rebelión con Dios, en constante rebelión con Dios, que implica el sufrimiento. Ahora, la naturaleza del mundo físico, donde el dolor es inevitable, a no ser que se desafíe las leyes del universo. Esa es una gran realidad. Es inevitable. ¿Qué estamos nosotros haciendo para que no exista tanto sufrimiento? Y dice, la existencia de fuerzas enemigas. Y no se trata aquí como, ¿a qué mundo vamos a entrar? ¿O qué es eso? ¿Qué es eso de qué? Pues si Pablo dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas potestades, contra fuerzas malignas que operan en este mundo. Por allá Pablo dice de que el Dios de este mundo es ¿quién? Satanás. O sea, ¿qué vamos a hacer? Aunque nosotros querramos ignorar que realmente existen fuerzas enemigas, existen, son reales. Son reales. Y por eso que dice Pablo, nosotros tenemos que ponernos esa armadura. Es decir, el diablo. Cosa que no nos gusta hablar muchas veces del tema. Y para no mencionarlo tanto, ¿verdad? Pero cuyo objetivo, dice, es maximizar el dolor y la maldad. Eso es una gran realidad. Es una gran realidad. Satanás quiere y ha querido siempre, desde un inicio, vio tranquilo a Adán y a Eva y entró, desbarató, dañó, expulsado la tierra maldita por causa del hombre, desobediencia, dolores, sufrimiento a partir de ahí. Eso es lo que a él le encanta, eso es lo que a él le fascina. Y dice, y la independencia del cosmos y de todo lo que en él vive. Eso es lo que Satanás busca. Que el ser humano se cree independiente y se crea a Dios, cosa que no lo es. Si ni siquiera el ser humano se entiende a sí mismo. Bueno, este comentario, vamos a concluir ahí para tener un receso. En lo personal es muy acertado. Es una verdad. Y ignorar esta verdad no ayudaría en nada en cuanto al entendimiento de la realidad de la vida. Por más que queramos entender muchas cosas, solo en Dios lo vamos a hacer. Solo en Él van a descansar nuestros pensamientos. El ser humano vive en constante rebelión. La naturaleza del mundo la hemos dañado. Nosotros mismos la hemos dañado. No se trata de que otros han venido a dañarla. Nosotros hemos causado la existencia de fuerzas malignas que día a día nos acechan. Pero para nosotros tendrá un final feliz. Eso es lo más increíble. Para nosotros hay una esperanza. Para nosotros hay esperanza. Y eso es lo más importante. No es el aquí y el ahora, sino lo que nos espera en el futuro. Vamos a tener un receso ahorita de 10 minutos para que se estiren, tomen café. Qué bueno que podemos seguir aquí compartiendo. ¿Están por ahí? Sí, Andrés. Sí, Sí, muchas sí, gracias. Andrés, gracias. Adelante, Ok. gracias. Sí, Andrés. Gracias a ustedes. Aquí estamos. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Estamos hablando ahora del sufrimiento. Unos 2 comentarios me gustaría, así rapidito, ¿qué piensan de lo que hablamos primero acerca del mal, del origen del mal, de las objeciones, de los ateos? Algo así que digan, bueno, aprendí esto, entendí esto. O sea, todos hermanos que puedan compartir.
Amén. Buenas noches, Marco Lara. Buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, en alguna ocasión, con algunos buenos amigos por ahí me han cuestionado, ¿verdad? Que si Dios es amor también, pues ese tema del infierno no debería existir, ¿verdad? Entonces, yo les decía, por alusión a esto, probablemente, ¿verdad? Se me ocurre a mí que por estar eternamente con el Señor, sirviéndole, ¿verdad? Entonces, con el tema del sufrimiento, es bien clara la palabra, ¿verdad? Y nos abre la mente esta enseñanza que estamos recibiendo porque entendemos que Dios, bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho de que realmente sí, literalmente no dice ahí el versículo que Dios haya creado el bien, ¿verdad? Sino que solamente pues calificaba de que era bueno lo que había creado. Y si partimos del hecho que Dios es eterno y Él es bueno, pues siempre ha existido el bien, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que cuando estemos en la presencia del Señor vamos a poder entender quizás muchas cosas, ¿verdad? Porque este es un plan de salvación de Dios, ¿verdad? Él es soberano en muchas cosas y debemos estudiar la palabra para poder defenderla, ¿verdad? Y poder exponer de la situación en que estamos, ¿verdad? Y, y entender esa situación, pues, ¿verdad? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que de parte de Él quisiera que todos estemos con Él en una eternidad, ¿verdad? Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por lo que nos has enseñado. Edwin Mejía. Sí, Edwin. Pues lo que yo aprendí es que la verdad, pues poniéndole atención a las escrituras, ¿no? Y estudiando a profundidad, uno entiende cosas que tal vez pueden ser muy complicadas al no estudiarla. Pero creo que es un argumento que se usa mucho, ¿no? Se han hecho videos, o sea, hay gente que hace videos de eso. Inclusive los ateos pues confrontan mucho con esas palabras, ¿no? Como los extremos, ¿verdad? Los extremistas, como si Dios fuera bueno, pues no existiera la guerra de Ucrania, por ejemplo, todos los niños que han muerto ahí, todo, ¿por qué el terremoto y todo eso? Pero creo que sí es una luz que nos das para poder primero pues digerirlo bien, ¿no? ¿Verdad? Aprenderlo muy bien y entenderlo yo, porque definitivamente estas son respuestas que no teníamos, por lo tanto yo no lo había entendido tampoco, ¿verdad? Y si quiero irlo a enseñar ya, pues no, es algo que también yo debo de procesar en mi mente y en mi corazón, ¿verdad? De que no por gusto el salmista repite tantas veces, Dios es bueno, su amor es eterno, Dios es bueno, su amor es eterno, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Ok, gracias, Edwin. Gracias. Bueno, lo importante es que las grabaciones quedan, las escrituras quedan, las ideas quedan, los escritos quedan, y nosotros podemos afianzarnos más porque es algo con lo cual nos vamos a encontrar. Por ejemplo, esta persona dice, ¿por qué el infierno? La pregunta sería, bueno, hacérsela o hacerle una pregunta. Sería como, ¿por qué te preocupa el infierno? Con esa pregunta es suficiente, solo estamos haciendo preguntas. Que ¿por qué Dios creó el infierno y por qué Dios creó el cielo? La pregunta es, ¿y por qué te preocupa el infierno? Ah, es que me preocupa porque no debería ser. No, es que no debería preocuparte porque Dios, o sea, Dios nos está dando la oportunidad a todos a que lleguemos al cielo. Entonces, como hablaba al inicio, bueno, hace un momento acerca del tema de la hipocresía. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que en virtud de que exista mal, existe el bien? Eso es lo que nosotros debemos estarnos preguntando. Entonces, continuamos, ¿verdad? Con cuál es
la principal fuente del sufrimiento en el mundo. Y nosotros leímos que Dios hizo todo bueno. Volvemos ahí porque es muy importante y muy bueno. Ahí está claro. Y Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. A una persona le incomoda que se hable del infierno y que eso sería una grosería de parte de Dios. En virtud de decir, voy a buscar a Dios porque no quiero ir al infierno. Es que nos encontramos con ese pensamiento de, intrínsecamente hablando, yo quiero vivir como yo quiero sin sufrir las consecuencias, ya sea en el presente o ya sea en el futuro. Eso es algo que el ser humano tiene. No necesita pensarlo. Es parte de él. Porque eso es lo que el ser humano quiere hacer. Yo vivo así, sin sufrir nada. Entonces, pero no es así. Entonces, Eclesiastés y tanto Génesis nos enseña de que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha complicado la vida. ¿Cuál es la principal fuente de sufrimiento? Vea, todo lo que Dios ha creado es bueno, dice Pablo a Timoteo, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Entonces, vamos a ir ahí. ¿Cuál es la principal? Habiendo leído dos personas, dos hermanos ahí que me puedan decir entonces, ¿cuál es la principal fuente de sufrimiento? Con lo que ya tenemos en mente, con lo que acabamos de leer ahorita, ¿cuál es la principal fuente de sufrimiento? ¿Qué podrían pensar ustedes? La ingratitud, ¿no? ¿Perdón? La ingratitud. La ingratitud, ajá. La desobediencia de Dios. La desobediencia a Dios, ok. La ausencia de Dios en sus vidas. La ausencia de Dios. La ausencia de Dios en sus vidas. Vean qué Como bien interesante. decías, cuando le damos la espalda a Dios. Rebelarse contra Dios. Ok, el rebelarnos contra Dios, la ausencia de Dios. Ahora, el asunto con esto es que no solo sucede en el mundo. Por eso la apologética no es solo para las personas del mundo, es aún para nosotros, porque nosotros tenemos que estar bien afianzados. Y en el libro que escribió Douglas Jacobi me gusta muchísimo porque él habla de su vida. Él habla de su vida personal. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque necesitamos entender de que debemos de ser realistas. Eso me encanta de un teólogo, de un escritor, de que sea honesto consigo mismo y sea honesto con la audiencia. Que no es un super Dios, que no es un superhéroe, que no es una persona que falla, que comete errores. Y él escribe lo siguiente: en realidad somos nosotros en la forma en que actuamos y decidimos, si somos honestos. Tiene que haber mucha honestidad de parte nuestra. Todo sufrimiento que vivimos a nuestro alrededor ha sido producto provocado por nosotros mismos, y eso el ser humano tiene que entenderlo. Y también dice otra cosa él: otro sufrimiento es causado por nuestros congéneres humanos, no por Dios. Esto es una gran realidad. Eso es una gran realidad. Por ejemplo, este muchacho que yo les dije, toma la moto que no era de él, era de su papá. Va, se accidenta, muere. Yo lo veo, incluso hoy lo vi al papá y lo he invitado a la iglesia y anhelo, espero que un día llegue a la iglesia. Tengo entendido que incluso ellos vienen de una familia muy católica, pero después de ese accidente, él se alejó incluso de la iglesia, de congregarse en la iglesia católica. ¿Por qué? Vean, este sufrimiento causado por otra persona, o sea, ese dolor tan profundo de perder a su único hijo varón, perderlo de esa manera, joven, era su primogénito. Todo eso lo llevó a él, ¿a qué? A sufrir. Entonces, hay sufrimientos causados por nosotros
pero también hay sufrimiento causado por nuestros congéneres, esas personas que están cerca de nosotros, esas personas que nos rodean a nosotros en el trabajo, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tía, mi prima, en la iglesia. Nosotros mismos como hermanos, con una mala actitud, podemos dañar el corazón de otro hermano, con un mal gesto, con una mala palabra, cualquier cosa que nosotros hagamos mal, estamos causando sufrimiento en otras personas. Entonces, el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento en el mundo, la principal fuente somos nosotros. Y vea lo que dice también Douglas Jacobi en ese libro. La mayor parte del dolor físico y emocional que he sufrido en mi vida me lo he causado yo mismo. No necesito un filósofo ni un teólogo para que me explique esto. Eso es una realidad. Yo me identifiqué muchísimo. Me fascina porque él incluso habla de asuntos personales, cosas que él ha hecho mal y que ha causado en otros, ¿verdad? Y ha sufrido él mismo, ha llevado dolor a otras personas y ha traído dolor a él. Entonces, esto es una gran realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de algo tan sencillo? Que la Coca-Cola no deberíamos de tomarla por el producto que trae y todo lo demás. Pero ¿cuántos tomamos Coca-Cola? Que no deberíamos de tomar Coca-Cola, pero ¿cuántos tomamos Coca-Cola? Es más, hay personas que no toman agua y toman Coca-Cola. Hace una semana estuve en un lugar, estamos de aquí en Malpaisillo como unos 20 minutos. Yo viví ahí en ese lugar 2 años y ha sido uno de los lugares que a mí me gustaría poder levantar una misión. Yo viví 2 años ahí con mi familia y estamos viviendo tiempos difíciles. Acá es increíble la cantidad de personas que le están haciendo hemodiálisis, la cantidad de personas que mueren por hemodiálisis acá en Malpaisillo. Y aquí salen 3 buses de Malpaisillo con personas con hemodiálisis porque tienen problemas renales, ya sus riñones no les sirven, ya sus riñones no les funcionan, ya sus riñones están muertos, pero les pusieron hemodiálisis y entonces el gobierno ha buscado la forma, la manera de poder ayudar y hay 3 autobuses que esas personas van 3 veces a la semana a León a que le hagan la hemodiálisis. Entonces, en ese sector, que es un sector más pequeño que Malpaisillo, me estaban diciendo que la cantidad de gente que está sufriendo el problema de los riñones es grande, es enorme. Y ahí no le llamamos ni pueblo, es una comarca, es un lugar pequeño, pero se ha venido poblando. Entonces, hay mucha falta de empleo, hay muchas necesidades, ya tienen agua potable, gracias a Dios, por lo general toman agua de pozo y todo, pero ellos dicen, con los que estuve conversando, pero el problema no es el agua, me dijeron. El problema es que es en medio de tanta pobreza aquí, lo que más se toma es Coca-Cola. Y entonces, es un problema que estamos viviendo. Ahora, el problema es que esta persona que no deja de tomar o no deja de consumir la Coca-Cola y los riñones ya se le acabaron, no va a dejar, no solo él sufre también su familia. Verá el costo. Una hemodiálisis, si usted la va a pagar, aquí vale $40,000, $30,000. Ahora, ya no puede trabajar esa persona va a ser cuidada de por vida. Esa persona no se puede asolear, esa persona no puede trabajar, esa persona no puede agitarse, esa persona no puede hacer nada. Es increíble. Pero ¿qué está pasando? Nosotros mismos nos estamos causando el calentamiento global. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios le vamos a echar la culpa por el calentamiento global? ¿Cuántos tienen automóviles aquí? Todos viajamos en automóviles, tenemos automóviles, vamos al trabajo en automóviles. Lo que está pasando con el calentamiento global, ¿quién lo está provocando? Lo provoco yo, los desperdicios a los ríos. ¿Ah? Todo lo malo, todo lo que consumimos, todo ¿hacia dónde está yendo? Hacia los ríos, hacia el mar, el pez que nosotros consumimos, todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero no queremos sufrir. Y entonces decimos, no, ¿cómo Dios permite el sufrimiento? ¿Cómo Dios hace que esto suceda? Increíble. Wow, ¿quién te iluminó? ¿Qué vamos a hacer? El ser humano, tristemente,
muchos lo dijeron en siglos anteriores, se va a acabar a sí mismo. Pero somos buenos echándole la culpa a Dios. Dice que Dios hizo perfecto al hombre. Lo hizo perfecto y todo lo hizo bueno. Pero ¿qué ha pasado? Se ha complicado la vida y se la va a seguir complicando. Pero nosotros debemos de hacer conciencia. El despale, por ejemplo. El despale, ¿cómo sufrimos nosotros hoy día el despale? Ya no sabemos. El clima está loco. El clima lo tenemos loco, lo tenemos desesperado nosotros. ¿Es Dios el que lo tiene así? No, somos nosotros. El ser humano construye donde no debería construir. Es impresionante. En Costa Rica, cada invierno, yo viví 13 años en Costa Rica, cada invierno había un sufrimiento enorme en muchas familias. ¿Por qué? Porque tenían que ir a sacarlos de los lugares por las inundaciones, porque los ríos se desbordaban, porque habían una serie de caos que sucedían. Ahora la pregunta era ¿por qué? En lugares donde el gobierno decía no se puede construir, ahí construían. Donde les decían no puedes construir a la orilla del río, ahí construía. Pero venía el desborde del río, les botaba las casas, les perdía todo y después salían llorando, que cómo era, ay, que Dios nos ayude, que Dios esto, que Dios lo otro. Es que Dios nos ha dado el razonamiento. ¿Cómo se te ocurre ir a construir al lado de un río si sabes lo que eso puede provocar? Ahora nosotros vemos en el mar, la gente construye los hoteles a la orilla del mar. ¿Qué pasa cuando hay un tsunami? Es lógico que va a pasar lo que va a pasar. No es que Dios provocó y Dios hizo y Dios lo otro. Entonces somos buenos, el ser humano no hace reflexión propia. Sí le encanta cuestionar siempre. Desde el principio sabemos que es así. Nosotros tenemos que hacer conciencia de nosotros mismos. Y eso hay que enseñárselo al ateo, al filósofo, al racionalista, al hinduista, al mormón, al que sea. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Para no provocar. Vivimos en un mundo caído. Ahora, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Me encanta lo que dijo C.S. Lewis aquí. Dice, Dios nos susurra a través de nuestros placeres. Nos habla a través de nuestra conciencia, pero nos grita a través de nuestro sufrimiento. El dolor es el altavoz que Dios usa para amplificar su voz y hacerse oír de un mundo que está sordo. Eso es una gran realidad. Imagínense hasta dónde ha llegado Dios, que aún el sufrimiento Él lo usa para que nosotros le busquemos a Él. Y eso es una verdad. Cuando hemos tenido sufrimiento en nuestra vida, cuando hemos pasado por ciertas situaciones en nuestra vida, ¿a dónde vamos? A Dios. Ahí le clamamos, ahí le pedimos, ahí le rogamos, ahí le prometemos. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Yo he escuchado a personas cómo hacen promesas, si Dios esto, si Dios lo otro. Hace poco con un hermano estuvimos hablando que tenía un problema muy serio de cáncer de próstata, le quitaron la próstata, fue sanado y todo lo demás. Cuando él estaba enfermo no fallaba en la iglesia. Ahí estaba, primera, ahí con dolor, con todo, ahí estaba. Y yo se lo he dicho, lo he hablado, no tengo problemas con eso. Pero ahora que está sano, ¿sabe qué? No es fiel como lo era antes. Y lo he hablado yo con él. Digo, ¿por qué? Cuando estabas así, estabas ahí. Porque ahora que estás bien, ahora no. Esa es la naturaleza del ser humano. Nos grita Dios a través de nuestro sufrimiento. Ese es el altavoz que Él usa para que nosotros nos enteremos de que Él existe. Y vean este otro comentario. Dios quiere darnos algo, pero no puede porque nuestras manos están llenas. Eso es una gran realidad. Dios no encuentra cabida para depositar su don. Un amigo mío decía, dice, miramos a Dios como un aviador mira su paracaídas.
Lo tiene ahí para un caso de necesidad, pero su esperanza es que no tenga que usarlo nunca. Eso es una gran realidad. O sea, ¿quién está pensando, no, yo quiero usar este paracaídas? No, yo, ay, voy en el avión y vamos, quiero ver cómo funciona. Y parece mentira. Muchas veces así nosotros tenemos a Dios. Lo tenemos ahí. Solo para casos de necesidad. Pero lo mejor sería no tener que ir. Lo mejor es que todo funcione bien. ¿Por qué? Dice, porque nuestras manos están llenas. El ser humano está pensando en él, solo en él. Es lo único que piensa el ser humano hoy día. Por eso les dije, si leemos Génesis capítulo 1 al 6, nos damos cuenta de que estamos igualitos, no ha cambiado nada. Jesús lo dijo hace 2000 años, estamos viviendo los tiempos de Noé, estamos viviendo los tiempos de Noé, 2000 años después lo seguimos viviendo. El ser humano está pensando constantemente en lo malo, pero no se quiere ver a sí mismo. Ahora, ¿cómo? Ya vamos a terminar. ¿Cómo debe ver el cristianismo el sufrimiento? Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Esto es maravilloso. No sé cómo se puede leer esto, pues, o algunos lo pueden leer, no sé cómo, pero yo para mí no puedo usar otro término más que maravilloso. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y Glenn Hillel dice, el sufrimiento del hombre puede traer gloria a Dios. No hay duda de eso, ¿saben? No hay duda de eso. Cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, se clama, se busca a Dios de una manera linda y maravillosa. Y es quizás cuando experimentamos más la cercanía de Dios. Cuando queremos algo y sabemos que nuestras manos no lo podemos lograr con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, no lo podemos lograr, sea una enfermedad, sea una meta que yo quiero alcanzar, sea lo que sea. Porque trae sufrimiento en sí mismo. Mi hija, por una u otra razón, ahorita no ha podido entrar a estudiar medicina, quiere estudiar medicina. Y por la situación que estamos viviendo en el país, sociopolítica, han cambiado ciertas cosas en un momento, en otro momento. No pudo entrar. Y yo le he visto cómo ha sufrido. No porque sea una enfermedad, es porque ella quiere estudiar medicina, pero se le está complicando. No se trata solo de enfermedades, no se trata solo de pecado. Se trata de muchas cosas que nosotros queremos en la vida lograr. ¿Y qué hacemos? Vamos a Dios, Señor, ayúdanos porque nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Yo quiero esto en mi vida, quiero lograr esto y no puedo. Entonces, ¿cómo debe ver el cristiano el sufrimiento? Hay que verlo de manera muy positiva. Porque también el sufrimiento trae gloria a Dios. Y concluimos. La verdad es que el mal no es una cosa creada. El mal es la privación de Dios en el hombre y el sufrimiento es el resultado de las malas decisiones del hombre, sean personales o de nuestros congéneres. Eso es lo que podemos aprender por ahora. Lean, esto no crean. En el momento que ustedes menos lo esperen, va a ser de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias, los amo mucho y ha sido una bendición estar compartiendo con ustedes durante este tiempo. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Muchas gracias. Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés.